¿Por qué amas el Perú? Porque nací en Tacna, porque mi padre sufrió la época del cautiverio, tuvo que salir de Tacna para estudiar, porque mis profesores me enseñaron lo que fue el cautiverio, me enseñaron el amor a la patria, y porque en Tacna todos desde niños, desde la escuela hemos vivido una educación cívica que se basaba principalmente en el amor a la patria y a la bandera. Ya no existe esa educación cívica en los colegios. En los colegios ya no se enseña la historia del Perú en base a los textos, pero la educación cívica que nosotros recibimos se basaba en historias reales, en hechos vividos por los mismos profesores o por sus padres. Entonces el heroísmo de lo que es defender a la patria lo sentíamos, lo vivíamos a través de las clases, de los relatos de ellos. ¿Cómo analizas este pase al Bicentenario? Triste, porque así como yo amo a la patria, te duele que alguien a quien ames no te corresponda. O sea, yo siento que el resto de los peruanos no aman a la patria como nosotros lo amamos. Entonces es triste llegar a los 200 años y sentir que no estamos unidos, que no tenemos valores comunes, que los últimos, los peores de la clase nos gobiernan o nos dirigen. Entonces es triste, como yo me imaginaba 200 años de otra forma, algo así como cuando tú eres niño y piensas en los 21, ¿no? El día que ya vas a ser ciudadano y vas a tener libertad electoral, vas a gozar de la independencia y todo, y yo siento que cada día es peor, cada día retrocedemos, ni siquiera avanzamos, retrocedemos. Yo quisiera un país en el cual se premie a los mejores, que se premie a los triunfadores, que se premie a los empresarios que logran ser millonarios, que el suelo esté parejo para que todos podamos progresar, pero no, siempre el suelo tiene huecos y te empujan al hueco, envidiamos a los que ganan, enaltecemos a los pobres y a los perdedores, siempre estamos buscando a los perdedores para hacer grandes historias de ellos, y si alguien empieza a surgir, los ayudamos un poquito, pero si ya están surgiendo un poquito más que nosotros, les metemos todas las zancadillas y los empujamos al hueco. Tú mencionaste la vez pasada la guerra con Sendero. ¿Por qué? Porque la guerra con Sendero, como la guerra con Chile, o como la Segunda Guerra para el mundo, son oportunidades en las cuales se ve lo peor de la gente, pero sobre todo también se ve lo mejor. Y de una guerra el mundo y cualquier otro país surge con mucho más fuerza. La guerra contra Sendero nos ha llevado a ahondar las divisiones entre los militares que ganaron la guerra arriesgando su vida y los defensores de derechos humanos que criticaban los errores en la guerra. Entonces lo lindo hubiera sido que después de esta guerra contra Sendero todos juntos festejemos la victoria, pero no reconocemos ninguna victoria contra Sendero y seguimos divididos y enfrentados desde hace 25 años y generando crisis políticas como las de ahora, ¿no? ¿Cómo ves la política de ahora con la de antaño? Mira, esta política totalmente polarizada es justamente producto de no haber sacado las enseñanzas de la guerra contra Sendero, no habernos unido los que ganamos la guerra, como decía, defensores de derechos humanos y militares. Y esto ha ahondado la crisis política, ha ahuyentado de la política a los mejores y la política ha caído en manos de los últimos, de las propias campañas electorales, ¿no? O sea, los dos que hemos tenido que optar han sido, como decíamos, eran los dos males, ¿no? Los que casi nadie quería. Y la política ha descendido hasta tal punto que es imposible, para mí como periodista me parece a veces de locos que no podamos sentar en un solo set dos posiciones distintas a conversar. Se concibe que si un político habla con otro ya se habla de repartija, ¿no? Se habla de algo malo, de algo oscuro detrás, ¿no? Entonces, esta polarización ha ahuyentado de la política a los mejores y la política ha caído en manos de los peores, que no tienen formación, que no tienen valores, que no consideran de que la función principal del líder político es dar el ejemplo. No se considera el ejemplo como algo importante, es simplemente ganar y obtener ventajas con el poder, ¿no? Y por lo tanto, jamás ponerse ni siquiera a conversar. Conciliar ya sería considerado un pecado gravísimo y una muestra de corrupción. Cuando conciliar
Es uno de los objetivos de la política, llegar a consensos y acuerdos. Había esta famosa frase de Ramiro Prialé, ¿no? Conversar no es pactar. Y era lo más normal las reuniones entre los líderes políticos de las posiciones más opuestas, salvo en épocas de dictadura, ¿no? Donde Odría perseguía al APRA y en el momento que ahí la Torre se sentó en la misma mesa con el APRA, se presentó como un gran escándalo, ¿no? Algunos apristas hablaron de traición. Había esas excepciones, pero era lo más normal. Alan García puso de primer ministro a Yehú Simons. ¿Y cuál era el problema? O sea, Yehú Simons venía de una izquierda extrema, prácticamente cercana al MRTA, lo habían acusado de MRTista. Sin embargo, García lo puso de primer ministro, ¿no? Prado puso a uno de sus mayores críticos, a Beltrán, de ministro de Economía, ¿no? Entonces, eso ya en la política no se ve, y si se hace ahora en la política es considerada una traición o una componenda o una negociación. La palabra negociación ya es mala palabra, cuando debería ser lo normal. Tiene que haber acuerdo, y para haber acuerdo tiene que haber una negociación. Claro. El papel de la prensa en todos estos años, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo analizas? A ver, la prensa ha caído un desprestigio absoluto, producto también del mundo digital, del avance digital que los periodistas no hemos sabido afrontar. Y hoy cualquiera que tiene acceso a cualquier red social se considera periodista, y por lo tanto el periodismo se ha degradado, ¿no? Entonces los periodistas hemos caído en la polarización exactamente igual que los ciudadanos, y no ofrecemos ninguna idea, ninguna cosa nueva, ninguna solución. Como te digo, es imposible, incluso así lo querramos, traer en un set a dos posiciones distintas para que conversen, ¿no? Y por otro lado, si a todos los periodistas nos acusan de vendidos. Si es que tú no estás de acuerdo con lo que tu lector o tu televidente esperaba de ti, es porque te has vendido. Y los propios periodistas nos decimos lo mismo, entre nosotros nos decimos vendidos, ¿no? Entonces el nivel del periodismo ha bajado mucho. La relación entre el público y los periodistas también se ha deteriorado, y no hay nuevas ideas para hacer buen periodismo, ¿no? Al contrario, hay muchas ideas para destruir el periodismo. Muchos creen que se puede hacer periodismo individualmente, cuando el periodismo es fundamentalmente un trabajo en equipo, donde no solo se cruza información, se discute mucho, se intercambian muchas opiniones para poder darle al público una verdad lo más cercana posible a la verdad utópica, pero por lo menos se hace ese trabajo en equipo. Un periodista solo no cruza con nadie, no habla con nadie, en el fondo es un transmisor más de chismes, un mensajero nada más. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones en las comunicaciones que están viendo todos estos episodios continuos en nuestra política y que se contagian del desaliento? Creo que lo principal es estudiar historia. Si no sabes la historia de tu país y pretendes convertirte en un líder de opinión simplemente en base a tu experiencia personal o a los libros que has leído en el colegio, no sirves, nunca vas a hacer periodismo. El periodismo tiene que tener conocimiento detrás, económico, histórico, político, todo tipo de conocimiento, pero sobre todo el periodismo es una pasión. Si no te apasiona el periodismo, no te metas a ser periodista. Si no has tratado por lo menos de encontrar alguna verdad alguna vez en la calle, en alguna noticia, en una investigación, no te metas a hacer periodismo. Sobre todo, no te metas a opinar si no sabes. Finalmente, el mensaje para todos los peruanos que también han caído en este desaliento. Muchas familias, los viejos, los padres, no querían, así como tú me dices, vivir un bicentenario con tanto pesimismo. Lo único que nos puede hacer salir de esta crisis, no de la de ahora, sino de la que venimos arrastrando 200 años, es entender por qué tenemos este problema, esta división, esta desunión. Yo creo que empezó con la fundación de la República. Éramos un imperio en medio de una tremenda división, con una conquista que venía de afuera, y desde ahí empezó la división. Una división que nos ha traído
el pesimismo, el racismo, este culto a la pobreza, este culto al fracaso, ¿no? No nos unimos para ganar, no nos unimos para triunfar, estamos siempre buscando cómo destruir al amigo, al adversario o hasta al familiar, ¿no? No encontramos la fórmula para ser exitosos unidos. Aunque suena manido eso que la unión hace la fuerza, pero creo que ahí está nuestro problema, de origen y de ahora. No creemos en nosotros mismos. No o crees solo en ti. Crees solo en ti y crees que solo tú posees la verdad. Ni siquiera te abres a escuchar, al contrario, no piensas en la posibilidad de hacer una sociedad. ¿Qué cosa es una sociedad? Es intereses juntos que forman una empresa, por ejemplo, o un país o un grupo, pero son intereses distintos que se juntan. Entonces, si no hay ese elemento de unión, solo prima la separación.